Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Área Reservada. Quiero introducir en esta parte el tema de Cuba. Continuamente se nos repite aquí en Venezuela, bueno, este es un país controlado por el régimen de La Habana, los hermanos Castro, bueno, ya queda solamente Raúl, su familia y la nomenclatura cubana no van a soltar Venezuela porque esta es la vaca lechera que sostiene la dictadura en Cuba y ellos van a mantenerse aquí hasta el final. No hay manera de romper esto si no es con Cuba. La pregunta, ¿eso es realmente así? ¿Qué tan comprometido está el régimen cubano con el mantener a Nicolás Maduro, cueste lo que cueste? Wow, Pedro, esa es una pregunta complicada en este instante. Porque yo sí creo que en un momento determinado Venezuela fue un apéndice del gobierno cubano. Pero yo creo que en este instante el escenario ha cambiado un poquito. Cuba ya tiene su propia agenda, tiene sus propios intereses y está transitando hacia una transición, muy a lo cubano. ¿Okay? Una transición que supone una apertura económica en la cual la relación estrecha con Venezuela puede ser más bien un obstáculo. ¿Por qué razón? Puede ser un problema. Porque Venezuela ya es a todas luces ante la comunidad internacional un estado forajido, Pedro. Entonces, la relación con un estado forajido te cierra posibilidades de comercio a nivel mundial y eso no le interesa a Cuba. O sea, ¿tú no crees que Cuba repita lo que hizo en Angola y mande 50.000 soldados a defender esto? Como pasó en Angola. Nada, Mira, para nada. ¿Qué es Cuba en este momento? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus fortalezas? Primero, es un país muy desacreditado, también muy aislado y un país con presiones. Pero disculpa, Manuel, pero fue un factor fundamental en la paz en Colombia, ¿no? Fue un factor, las negociaciones fue un factor fundamental porque actuó como buen oficiante en la paz en Colombia. Pero demostró que tiene una influencia sobre la FARC. Ah, por supuesto, y es que todo el mundo la tiene. Todos los de la izquierda han tenido influencia sobre la FARC. Sí, así como la FARC ha tenido influencia en los gobiernos de izquierda de la región. Pero hay un detalle que generalmente no sabe la gente y que hay que anotarlo, que es muy significativo. Cuba se ganaba $1 millón diarios por ser el país anfitrión de las conversaciones de paz. Yo he podido ofrecer mi casa para en Colombia. Y se nota que esa fue una condición. O sea, por eso extendieron tanto las negociaciones. Exacto, por eso. Y se nota que fue Manuel y Timochenko que impusieron esas condiciones. Pero ¿tú crees que La Habana tiene tanta influencia? Que La Habana, o sea, Maduro está controlado por los cubanos y la Habana tiene, el G2 cubano tiene infiltrado todas las Fuerzas Armadas venezolanas. Mira, es más bien una influencia ideológica. Estos muchachos de aquí, vamos a ponerle un nombre como le dice Poleo, son unos adolescentes tardíos desde el punto de vista de su espíritu revolucionario. Ellos creen que están en los 60. Ellos creen que están conquistando el Palacio de Hierro. ¿Tú crees que Tarek, Diosdado Cabello, todo este grupo? Entonces, son adolescentes. No, esa gente, adolescentes malos. Acuérdate que los adolescentes constituyen las pandillas más feroces que actúan contra la propiedad en el mundo. Entonces, muy peligroso. Son tipos que tienen cierta tendencia a ser incontrolables y yo creo que también eso vale para Cuba. No es que Cuba puede estar allá en un tablero dándole las órdenes a Maduro para que Maduro las haga o a Cabello o a Padre. Entonces, Israel, para los cubanos, este es un aliado incómodo. Es que yo creo que el problema es cómo se ha modificado. Hay un análisis de afuera hacia adentro, otro de adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro se ha modificado la simbiosis entre Cuba y Venezuela. Venezuela le fue útil a Cuba para reinsertar a Cuba en una comunidad hemisférica distinta y Venezuela le sirvió como trampolín. Así es. Y posteriormente Cuba le fue útil a Venezuela por compromisos ideológicos, mientras que Venezuela le servía también de plataforma económica. Esa relación se rompió y la agenda cubana se empató en una idea de apertura económica bajo Obama, que implicaba ser como Vietnam, ser como China, y esa agenda autonomizó el tema cubano. Pero la elección de Trump ya va, Israel. Yo creo que no podemos hablar de una sola agenda en el caso de Cuba. Yo creo que Cuba se está manejando en este momento con múltiples agendas, ¿ok? Y en varias de esas agendas aparece Venezuela, pero aparece con una tónica distinta. Es que viene también... Pero es también, Giovanna, que el caso no es Cuba, el caso es Venezuela. Así es. Cuando hablamos de Venezuela, Israel, estamos hablando de un Estado forajido. Sí. No estamos hablando de un país socialista, comunista normal. Esta es una gente que tiene conexiones muy firmes con el terrorismo islámico, absolutamente comprobada. Es que, claro, las visitas de Tal al-Sabi, como también esos Chávez al Medio Oriente, sus reuniones
con el jefe de Hezbollah, son totalmente Sí, comprobadas. Manuel, Y luego, pero es que y luego, se insiste y- en que este es un régimen controlado por La Habana, por los cubanos. Tanto es así que salió esta especulación de que Juan Manuel Santos fue a reunirse con Raúl Castro y que una de las cosas que le iba a plantear era el tema que ayudara, que No, facilitara no, no, la ya- transición. Bueno, no, ya no. va, espérate un momento. Yo no tengo la menor duda de que el tema Venezuela ya ha estado en la agenda de las conversaciones entre Santos y Castro. No tengo la menor duda. Ahora, yo no me atrevo a decir que Santos salió de Bogotá para La Habana a hablar con Castro sobre Venezuela. No, es que No, era- él salió con una agenda propia. era De un- hecho, ese viaje de Santos Está- a La estaba- Habana estaba previsto para marzo. Pero yo Para creo que marzo. hay que hacer el análisis también desde Venezuela hacia afuera. Así como hacemos el análisis de afuera hacia Venezuela, ¿qué pasa con la élite chavista que está trincherada en el poder? La élite chavista que está trincherada en el poder tiene dos agendas y dos grandes grupos. Así como tú tienes un grupo militarista, el juramento de Samán de Güere, el proyecto de militarización de la sociedad, tienes un proyecto vinculado con el comunismo, un Vamos a proyecto ver, vinculado vamos a- ideológicamente. ese Si tema tú lo es ves muy de importante. adentro hacia afuera, empiezas a rearticular qué significa para la élite chavista que está en el poder, la élite madurista, qué significa para ellos Cuba. Eso es distinto que ese- significa ese- Cuba. tú sabes que yo- ese tú- tema es muy importante. tú sabes y que te yo creo sugiero que- para, perdona, Giovanna, Sí. ese tema es muy importante y te lo sugiero como un tema de un nuevo programa. ¿Qué es el chavismo ahorita y qué es el madurismo ahorita? ¿Y cuáles son los vasos comunicantes o refractarios que existen entre ellos? ¿Y por qué, para sorpresa de todo el mundo, en el proceso que se inició a partir de abril de este año, quien resultó dividido en un sentido muy crucial fue el madurismo, no fue la oposición? Pero es que yo creo que no existe tal cosa como madurismo. Yo creo que es una sobrevaloración excesiva hablar de madurismo. Personas que están No atrincheradas en el existe, poder para mí no alrededor de existe Maduro. tal cosa como madurismo. ¿Por qué no existe tal cosa como madurismo? Porque Maduro llega al poder prácticamente por una disposición de Hugo Chávez. ¿Ok? Maduro no Un llega al dedazo. poder porque él representara un eje de esta Pero le da un revolución cambiazo, le da un bolivariana. cambiazo. Pero fue una decisión que se tomó en Cuba. O sea, él No vino sé a dónde, Venezuela yo no estoy con esa hablando, decisión tomada. yo no sé dónde Pero se tomó, si yo no hay estoy una hablando de buena- eso. Yo lo que estoy hablando es de que para mí no existe tal cosa que se pueda llamar madurismo. Pero él lo dio un ¿ok? ca- Que en estos momentos hay gente que defiende la permanencia de Maduro en el poder por otros intereses, muchos de ellos inconfesables, esa es otra historia. Hay una confluencia Pero de intereses. Maduro sí le da un cambiazo al estilo de gobierno. Claro, del chavismo. le da un cambiazo al estilo de gobierno porque no tiene el carisma Y de de- Chávez, por la porque falta no de tiene talento, por la el falta de liderazgo de talento, Chávez, no tiene los porque- reales Y desde ese pero no pu- porque él represente un eje ideológico que se pueda No, llamar para nada, madurismo. para- no, es lo no, mismo. ideológico Para no. Y desde ese nada. punto de vista sí procede diferenciarlo de un estilo de gobierno que fue el de Chávez, que sí más o menos se mantuvo Mira, Manuel, apegado a la pero constitución. los cubanos, pero ahora, el gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, ahora Samuel Moncada, están conscientes que, como ustedes nos están aquí ilustrando, los cubanos tienen su propia agenda y que eventualmente, que es lo que les estoy entendiendo de ustedes, les estoy entendiendo, Venezuela se convirtió, o el gobierno venezolano se ha convertido para los cubanos en un aliado incómodo y los cubanos tienen su propia agenda. ¿Este gobierno está consciente de eso? Yo creo que no. Yo creo que este, sí. este es un gobierno que piensa fundamentalmente en cómo sostenerse en el poder, en cómo jugársela toda, porque sabe que no tiene más acomodo que no Pero por sea lo el mismo de sí. resistir. Por lo menos sí están. Pero en circunstancias muy lamentables, porque no tiene partido, no tiene un partido serio que la acompañe. Las Fuerzas Armadas están aisladas del programa político. Solamente actúa la Guardia Nacional, que es un cuerpo de orden público de las Fuerzas Armadas. Pero tienen las armas. Tú decías que sí, Giovanna. Que sí están conscientes. Una cosa es que estén conscientes y otra cosa es que admitan ante la opinión pública que están conscientes. No lo pueden admitir, porque admitirlo es ya admitir el fracaso de un modelo. Y un modelo que en un momento determinado, y esto hay que reconocerlo, logró posicionarse con éxito en todo el vecindario. Aquí hay que hacer una distinción importantísima. Aquí hay que analizar cuál era la realidad internacional en 1998 cuando Hugo Chávez gana unas elecciones. El cambio en la simbiosis entre uno y otro. Claro, el momento en que él llega al poder es un momento de un declive importantísimo de la presencia de Estados Unidos en todo el continente americano. Y él aprovecha precisamente esa coyuntura para posicionar su Pero yo discurso creo que de hay que irreverencia ser- frente hay al que ser más- imperio. Les quiero dar pie a Israel para plantear lo siguiente, porque ustedes están diciendo algo aquí, están haciendo una afirmación que para muchos venezolanos va a sonar sorprendente. Es que el gobierno cubano no le interesa tanto ya lo que le pasa con el gobierno de Maduro, por lo tanto, este es un gobierno internacionalmente desahuciado. Es un gobierno en proceso de aislamiento. No está aislado por completo. Tiene aliados, pero no tiene aliados suficientemente importantes. Israel, es que incluso la España de Franco
En el momento del bloqueo internacional contra Franco, tuvo el apoyo de la Argentina de Perón. Pero ellos están quedando sin el apoyo de los cubanos. Venezuela no tiene aliados. Y de Inglaterra. Venezuela no tiene aliados. Venezuela está en proceso de aislamiento y parte de la desesperación en su propia política exterior es tratar de construir puentes y demostrarse acompañado. Así Pero es. esa desesperación de mostrarse acompañado yo creo que- es la evidencia y la expresión de que se están quedando solos. Yo creo que si algo lo muestra es la votación en la OEA. Tuvieron que terciar para arrastrar 3 votos del Caribe mientras están perdiendo el resto del Caribe. Comparen esta OEA con la OEA de hace 5 o 6 años. Bueno, también aquella era la OEA de Insulza y esta es la OEA de Así Almagro es. y eso ya marca Pero una yo Factor quiero- Almagro, al ahí- que le vamos a tener que dedicar una... Pero Claro, Almagro está eso es ahí otra porque hay un cosa. contexto internacional que ha cambiado. Bueno, Amigos, pero si no, ustedes le- fíjate que Almagro, perdón, rapidito, fíjate que Almagro de alguna manera defraudó a mucha gente, porque la gente pensaba, porque Almagro viene también de la izquierda, Sí. Sí, pensaron sí, sí. que de alguna manera iba a ser una continuación de Insulza. Pero y el yo tipo quisiera- Claro, pero el contexto fue una cambió. gran No, sorpresa. Manuel, yo quisiera que la propuesta que tú has hecho de volver a tocar este tema, plantear un tema específico, lo desarrollamos en un siguiente programa, pero tenemos que ir inevitablemente a las conclusiones. Voy a cerrar con la siguiente pregunta y 1 minuto para que cada uno de los 3 invitados hagan sus conclusiones de cierre. Si Nicolás Maduro se empeña en mantener la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y ocurre lo que a mi modo de ver va a ser una ficción de elecciones para elegir esa Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional, incluyendo Cuba, Rusia, China y América Latina? Giovanna. Yo pienso que la reacción va a ser el descalabro definitivo de la legitimidad de desempeño y lo que viene inmediatamente después de la pérdida de legitimidad de desempeño de un gobierno es el desconocimiento de sus instituciones y de su ejercicio. Eso es lo que va a venir y eso va a colocar a Nicolás Maduro en una situación muy, muy complicada. Se va a terminar de consagrar como un Estado forajido y probablemente comencemos a ver ya acciones concretas, no contra personalidades o individuos integrantes del gobierno, sino contra el gobierno venezolano propiamente dicho. Israel. Yo creo que lo que vendría sería una situación de ingobernabilidad y la posibilidad de que Venezuela sea un Estado fallido. Lo que ya está El Estado ocurriendo- fallido ya es desde hace rato. Claro, por eso lo que ya está ocurriendo es un retroceso máximo de la estatalidad en Venezuela. Y en la medida, efectivamente, que Venezuela se haga ingobernable después de eso, a nivel internacional, el gobierno de Maduro estará absolutamente aislado y desconocido por la comunidad internacional en pleno. ¿Tú crees que retiren los embajadores? Todavía te quedan 30 segundos. ¿Tú Ya hay crees que muchos que no tienen No, embajadores. Sobre eso hay un mito No inmenso. solo retirarán embajadores, sino que la presión internacional hará insostenible la continuidad del gobierno. Manuel Malaver. No durará mucho. ¿Por qué? Porque va a enfrentar a un país que lo está adversando ya en un 90% y un país que ha demostrado que tiene capacidad no solamente para derrotarlo, sino para gobernar. Entonces, toda la comunidad internacional está ahorita, como nunca, afincada en el hecho de que sea la oposición la que pase a dirigir los problemas de Venezuela, que son gravísimos. Eso es un puntico que hay que anotar. Yo acabo de hacer un viaje muy breve a Europa, a los Estados Unidos, y nunca me había sentido tan aplaudido, halagado, estimado por decir que era venezolano. O sea, somos por primera vez en muchos años populares. Pero fíjate, Porque, porque estamos representando, Pedro, la causa de recuperación de la democracia mundial, que no solamente tenía problemas aquí, tenía problemas en todas partes. Y este pueblo, este país, estas fuerzas que están en la calle luchando, no solamente por derrocar a Maduro, sino porque la democracia se renueve, yo creo que eso tiene una importancia cabal y se va a hacer valer. yo tengo una Giovanna, sola tu diferencia bono y de 20 segundos. es que Manuel habla de un gobierno de la oposición. Yo creo que aquí ni la oposición ni el oficialismo tienen la capacidad de garantizar la gobernabilidad después que esta situación pase. Yo creo que aquí hace falta necesariamente un gobierno donde haya presencia de ambos. El gobierno de unidad nacional, que Bueno. implica un gobierno de integración nacional. Bueno, como vamos a necesitar un nuevo programa, una nueva edición de esta área reservada, donde estamos discutiendo este tipo de temas. Sin lugar a dudas, amigos y amigos, este va a ser un tema fundamental, no en las próximas semanas, en los próximos días. La actitud que la comunidad internacional tenga hacia el gobierno de Maduro y su intento de cambiar las reglas Te del voy a juego, corregir. definitivamente, por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, está trayendo un frente internacional de mucho rechazo, de mucha crítica, y bueno, vamos a ver qué tanto poder de influencia tienen las democracias latinoamericanas, los gobiernos de Europa, el gobierno de Estados Unidos y un gobierno que, por lo que hemos visto acá, no es tan aliado como muchos pensamos, el gobierno de Cuba. Pero para discutir este y otros temas, los espero nuevamente en una nueva edición de Área Reservada. Gracias por acompañarnos. Que estén bien.